Dice la Biblia de la siguiente manera en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Ocuparé la Nueva Versión Internacional. Dice: yo les he dicho estas cosas, habla Jesús, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán, ¿qué dice que afrontaremos, hermanos? Aflicciones, dice. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Siéntese, por favor, en esta hora. Alguien dijo en una ocasión que una de las palabras con las que nacemos, crecemos y morimos es la palabra aflicción, porque a lo largo de toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, por lo general la experimentamos en muchas etapas de nuestra vida, al punto que hay una tribu hindú, hermano, que se titula Rajasthan, allá en la India. Es una tribu de gitanos. Ellos son de esos pocos grupos étnicos que cuando un niño nace, ellos lloran, ellos se acongojan, al punto que se afligen, porque ellos dicen que los niños vienen al mundo a sufrir aflicciones. Y cuando ese niño crece o por alguna razón muere, se convierte en adulto y muere, ellos le celebran la vida, porque ellos dicen que no hay nada mejor que el descanso de poder abandonar las aflicciones de la vida. Hace aproximadamente 400 años, 600 años antes de Cristo, había un grupo muy conocido para principalmente los jóvenes y los hombres de una famosa película llamada Espartanos. ¿Quiénes han escuchado hablar de esa película? Esa película en donde se exalta la valentía, el coraje y la osadía de esos guerreros. Precisamente eso es verdad, no es una leyenda, está datado en la historia. Se dice que cuando los espartanos se estaban reproduciendo y la mujer daba a luz, se dice que se lo llevaban en los primeros 7 días al sacerdote, al anciano que ellos tenían por credo. Y el sacerdote, el anciano, lo revisaba desde la cabeza, los brazos, las piernas, el torso, todo le revisaba. Y si él evaluaba y consideraba que ese bebé, varón, en realidad mostraba debilidad, no mostraba firmeza en sus huesos, o tenía alguna malformación, se dice que lo subían a un monte en particular de ellos, no voy a entrar en la historia, y ahí se quedaba el niño y se abandonaba para que muriera, porque ellos tenían la idea que en aquellos años esta comunidad, esta ciudad de espartanos, estaban en constante guerra en contra de la opresión de los oligarcas, de los hombres ricos, de los poderosos. Y ellos querían que la generación que les fuera a suceder, todos fueran valientes y que no tuvieran en ellos la capacidad de ser afligidos y posteriormente esclavizados. Cuando nosotros leemos la historia del Evangelio de Juan, capítulo 16, encontramos una de las historias que se le conoce, una de las oraciones finales de Jesús. Dicen los historiadores, de acuerdo a la cronología, que cuando Jesús ya estaba prácticamente, literalmente a días de ser llevado a la cruz, tuvo a bien hacer ciertos eventos o tener ciertos discursos con sus discípulos. Por ejemplo, la entrada triunfal, por ejemplo, la cena del Señor, pero en particular también se data como de los últimos eventos que Jesús estuvo con todos sus discípulos, sus 12 hombres. Y precisamente se dice que en este discurso del capítulo 16 se data uno de los temas que ha sido de los más dolorosos, de los más inexplicables, de los que quisiéramos evitar como cristianos, de los que nos cuesta trabajo aplicar la fe, y es precisamente la aflicción, hermanos. Le he puesto por tema esta serie de mensajes confrontando los tiempos de aflicción,
porque le tengo que recordar algo como muchos cristianos que sabemos. En realidad, conforme nos vamos acercando a la línea de la fe, al conocimiento en Cristo, los que tenemos muchos años en el Evangelio hemos detectado que cada día la fe cristiana se hace más difícil. ¿Es cierto o falso, hermanos? La fe cristiana se está haciendo más difícil en todos los ángulos y es por diferentes combinaciones, por diferentes temas, la economía, la religiosidad, las filosofías, las enfermedades, etcétera, etcétera, de tal manera que las generaciones de cristianos de la actualidad están viviendo tiempos más difíciles cada día. Ustedes irán a decir, los que tienen poco tiempo en el Evangelio, definitivamente, pastor, que las cosas están muy difíciles. Imagínese usted que ya entró y las cosas están difíciles, y nosotros que tenemos más tiempo en el Evangelio y hemos visto cómo ha progresado la aflicción en la fe, hermanos. Tengo la impresión que para nosotros es más doloroso el ver cómo en realidad esto va acrecentando. Y este tema que quiero compartir el día de ahora, que el tema general es confrontando los tiempos de aflicción, voy a ocupar el capítulo 16 del Evangelio de Juan para poder responder 5 verdades absolutas de lo que significa para un cristiano tiempos de aflicción. Por ello le he puesto por tema al mensaje de día de ahora, ¿qué debo saber sobre la aflicción? ¿Qué es lo que un cristiano debe de saber sobre esto? Esta condición, este estado, este momento, a veces son años, sobre esta parte humana, en donde es una combinación tanto como emocional, puede ser física, pero también puede ser espiritual. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando venimos a Cristo, pareciera ser que nos hacemos más sensibles a las cosas. Cuando no tenemos a Cristo, no teníamos a Cristo, veíamos la vida y decíamos, bueno, pues a quién no le pasan esas cosas. Cuando no teníamos a Cristo, probablemente éramos más pasalones y decíamos, hombre, Pero cuando venimos a Cristo y se nos enseña la doctrina de la fe, que hay una fe, hay milagros, está la protección de Dios, está la ayuda de Dios y todas las características del carácter de Dios, empezamos a cuestionar muchas áreas de nuestra comunión con Dios y decimos, ¿por qué si soy hijo de Dios vienen estas aflicciones a mi vida? Y por lo general, hermano, vuelvo a repetir, no siempre las entendemos. Por lo general, no siempre nos es satisfactorio la respuesta que obtenemos. Y capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús dejó que yo voy a ver en esta ocasión 5 verdades que como hijos de Dios debemos de entender acerca de la aflicción. Pero para poder empezar en cada una de ellas, brevemente le quiero compartir qué significa la palabra aflicción que ocupó Jesús cuando se refirió en este tiempo, en esa ocasión. La palabra aflicción, hermanos, viene del griego en definición que significa tlipsis. Es una palabra extraña, que en definición la palabra tlipsis en el griego significa tribulación, aflicción, opresión, angustia o persecución. Así es como se define. Que cuando se lleva al sentido literal de la vida, es como cuando tú presionas algo o cuando tú aplastas algo. Y le voy a decir una cosa, sin duda alguna que cuando se habla de la aflicción en la Biblia, no se habla de un juego, no se habla de un sentimiento telenovelero, no se habla de algo para escandalosos, no, se habla de algo que duele, se habla de algo que hace llorar, se hace de algo que nos quiebra en ocasiones. Es como cuando usted está caminando y no sé, un objeto le presiona el brazo, le presiona el pie, le presiona el hombro y usted dice, y se queja y la gente, no, es que se movió todo. Es como cuando tú cierras la puerta del carro, de la casa y se te olvida que tus dedos santos están ahí. ¿Y qué? Y está la mano ahí, los dedos atorados, ahorita se te quita. Y el dolor es intenso. A eso se refiere tlipsis en aflicción. Cuando literalmente
somos presionados. Estamos en una zona de tranquilidad, estamos en un momento de paz, estamos en un estado de alegría, estamos en un momento de gozo y de repente viene algo y nos golpea, nos oprime, nos aplasta y duele, hermano. Porque es un estado muy doloroso. Y si lo veo de esta manera en la Biblia, hay diferentes maneras por las que se interpreta en la Escritura por qué viene la aflicción, que vamos a estar desarrollando a las siguientes semanas. Por ejemplo, la aflicción viene por causa de Cristo. ¿Cuántos recuerdan cuando Ananías, el hombre de Dios, le habla al Espíritu de Dios y le dice, mira, va a venir un hombre a ti, vas a imponerle las manos y va a recibir la vista? ¿Y qué dice Ananías, hermano? Dice, Señor, pero hemos escuchado que es un perseguidor de cristianos. Y dice, sí, yo le enseñaré lo que es la causa de Cristo. Y ahí en el griego hace referencia a lo que es el precio, la aflicción que se vive por la causa de Cristo. También el efecto de la aflicción puede ser porque Dios nos está probando, hermano. Fíjese que cuando Dios nos prueba, por lo general, hermano, utiliza la aflicción como una herramienta para que nosotros podamos comprender sus propósitos, sus planes, madurar. Y aunque nosotros por sentido común vemos la aflicción como algo castigador, condenatorio, no siempre la aflicción o en sí tlipsis tiene ese sentido. En ocasiones presionar es bueno, en ocasiones inclusive hasta aplastar es bueno. Si no, pregúntele a aquellos que se ponen la ropa y no quiere cerrar ese botón endemoniado. Y dicen, no fuera por este botón. Si el botón hablara, hermano, ya hubiera invocado a todos los santos y hubiera pedido misericordia. Pero a veces ese bendito botón que presiona y que se queda ahí, hasta a veces hace un bien. Otra razón por la que también somos afligidos, bueno, también somos afligidos de acuerdo a la Biblia, o pasamos por tiempos de aflicción porque vivimos luchas espirituales. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, él habló que en la fe cristiana hay ocasiones en donde se viven luchas espirituales. Luchas espirituales en donde sin duda alguna, hermano, no estamos peleando con carne ni sangre, como dijo el apóstol Pablo. No es una persona. A veces son voces, porque Satanás utiliza muchos medios. A veces es esa inquietud en el interior. A veces esa falta de paz que se experimenta, porque Satanás oprime a veces en ocasiones la vida de los hijos de Dios. No los posee, porque sería una herejía creer en eso, pero sí los oprime al punto, como por ejemplo Daniel. ¿Cuántos recuerdan cuando Daniel estaba orando y dice la Biblia que tenía 21 días orando y ayunando? Y dice la palabra de Dios que no llegaba la respuesta de Dios. Y allá en el capítulo 10 dice que viene un ángel y le dice, no tengas miedo. Porque el miedo también está asociado con la aflicción, con la angustia. Porque hay luchas espirituales. También los efectos de la aflicción también puede ser precisamente por la sociedad en la que vivimos. En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, en los tiempos finales, y luego le hace una lista larga, hermano, en la primera carta. Y le dice, habrá hombres amadores de sí mismos, habrá personas y le empieza a dar una lista de daños que van a llegar a causa de la ausencia de Dios en el corazón. Por lo tanto, cuando se habla de la aflicción, no es un tema oscuro para los hijos de Dios. Pero si vemos más de cerca la aflicción en la vida de los hijos de Dios, voy a enumerar brevemente, hermano, qué tipos de aflicciones tenemos los hijos de Dios. Voy a omitir algunas, pero yo sé que son parte de, por ejemplo, el no tener dinero suficiente para cubrir los gastos. Se convierte en una aflicción, se convierte en algo que nos aplasta, que nos entristece, que nos aflige, que nos atribula. ¿Qué otra cosa puede afligir a un cristiano? No tener salud plena. Sabiendo que tenemos un Dios que sana y no sana, hermano, qué duro es tener que gestionar, lidiar la mente, el corazón, cuando decimos, Señor, solo basta que tú digas la palabra y yo seré sano. Y Dios toma una decisión y prácticamente es no en ocasiones.
Y a veces eso nos aflige, crea aflicción en nosotros. ¿Qué también nos causa aflicción? Bueno, pues que se descomponga algo en casa, hermano. Imagínese que se le descomponga el calentón ahorita, la calefacción. No, pastor, ni diga esas cosas. Es más, algunos de ustedes van a llegar a la casa y van a imponerle manos a la calefacción. No escuches al pastor, Señor. No me quiero afligir. Porque definitivamente que cuando algo no está funcionando, el carro, algún bien que tenemos, que es parte de nuestro ritmo diario, nos aflige, hermano. ¿Qué tienes, hermano? Pues ando un poco agüitado, hermano. ¿Por qué? Se me desvioló el carro, el motor. Y aflige, hermano, duele. ¿Qué otras cosas afligen a los hijos de Dios? Bueno, pues sin duda alguna, que también nos aflige a veces la familia. Cuando la familia no quiere nada con el Señor, esos hermanos, esos padres, o inclusive a veces esos hijos, hermanos, que cuando nos volvemos a ver o cuando se toca el tema en casa de la fe y tú ves la indiferencia de ellos, el rechazo, la objeción, ¿te duele, hermano? Yo sé que tú en tu fe, yo sé que tú dices, a su tiempo, Señor, pero aflige, duele. Y este mensaje tiene como propósito precisamente qué es lo que debemos de saber en tiempos de aflicción. Cuando vienen esos episodios a nuestra vida, esos escenarios, esos momentos, esos meses, esos estados agudos, ese daño en el corazón, esas palabras que no queremos oír, esas miradas que quisiéramos que no estuvieran ahí, esas decisiones que terminan afectándonos y nos terminan afligiendo, ¿cómo debemos de reaccionar ante ello? Bueno, pues la primera verdad que yo le quiero compartir en relación al Evangelio de Juan, capítulo 16, tenga su Biblia abierta ahí en Juan, capítulo 16, es esta. En relación a las verdades que debemos de saber en los tiempos de aflicción, la primera verdad es que en los tiempos de aflicción Dios nos prepara. Repito, Dios nos prepara. ¿Por qué lo digo en ese tono? Porque vamos a leer lo que dice Juan 16.1. Mire, dice Juan 16.1, voy a leer la versión Dios habla hoy, en pantalla le van a aparecer también. Dice, les digo estas cosas, ¿qué dice? Para que no pierdan su fe en mí. En otras palabras, cuando usted lee el capítulo 16, en realidad el capítulo 16 va acompañado del capítulo 15 y va acompañado en subsecuente con el capítulo 16, en donde prácticamente Jesús les está diciendo a sus discípulos, las cosas van a cambiar, las cosas no se van a poner bien. De hecho, cuando leemos los versículos siguientes, miren lo que dice Juan 16:12 en adelante, dice, ellos les expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen a mí ni al Padre. Pero les digo esto para que cuando llegue ese momento recuerden que yo, ¿qué dice? Se los había dicho a ustedes. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, hubo varios momentos en donde le llamamos los mexicanos encontronazos? Por ejemplo, llegaron en una ocasión los religiosos y le dijeron, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y luego Jesús responde con una metáfora y dice, ¿acaso cuando están celebrando la boda los novios, se tienen que privar de la alegría? Era una metáfora a manera de decir, ellos no ayunan porque yo estoy aquí, porque yo estoy con ellos. Para este entonces, Jesús les estaba dando un discurso de algo que estaba por suceder. Todavía no sucedía. Que dicho sea de paso, este discurso viene de la mano de la traición de Judas. Viene de la mano del maltrato sobre Jesús y de la muerte en la cruz del Calvario de Jesús. Y no solo eso, si usted leyó junto conmigo, Jesús le dijo, algunos pensarán que por quitarles la muerte están sirviendo a Dios. Jesús ya estaba profetizando, es correcto decirlo, que uno de ellos iba a morir en breve en cuanto esto pasara. ¿Cuántos recuerdan a ese hombre llamado Esteban, hermanos? Al que le llamamos el primer mártir del Nuevo Testamento. Se dice la historia, que en realidad que mientras estaban apedreando a Esteban, muchos teólogos llegan a esta conclusión,
que ahí estaba Saulo de Tarso mirando de lejos cómo le quitaban la vida a Esteban. Y que él no lograba interpretar cómo es que un hombre llamado Esteban, junto con otro grupo de discípulos de Jesús, eran capaces de dar su vida inclusive por el mismo mensaje de Jesús. Que dicho sea de paso, los mismos comentaristas sostienen que lo que sembró la semilla en Saulo para que él comprendiera lo que verdaderamente era conocer a Cristo fue la muerte de Esteban. ¿Sabes? Jesús les estaba advirtiendo, les estaba recordando, les estaba hablando de algo, les estaba preparando. ¿Tú sabías que cuando nosotros venimos a Cristo y va a venir una aflicción, presta atención, el Espíritu Santo nos prepara? Empiezas a sentir, hay diferentes efectos, mencionaré algunos, hermanos. En ocasiones tú sientes la necesidad de orar más. ¿Quiénes han tenido esa necesidad de repente? Pero no es meramente por hambre de la presencia de Dios, porque a veces pasa así. Es que a veces estamos en casa, estamos en el trabajo, estamos inclusive en la misma iglesia y sentimos que nuestra oración debe de cambiar en tema. Y debe decir, Señor, lo que vaya a venir a mi vida, guárdame. Porque el Espíritu Santo habla a nuestro interior. Jesús les estaba hablando a ellos, vocal, literalmente. Pero ahora Jesús les dijo, yo ya no voy a estar ahí. Por eso era el discurso. Entonces, el Espíritu Santo es el que habla a nuestro interior. ¿Cómo más habla el Espíritu Santo para prepararnos para los tiempos de aflicción? Muchas de las veces utiliza los sermones, hermanos. De hecho, es muy común. Los sermones que todo pastor, todo exponente de la Biblia predicamos, no crea que agarramos un librito. Ok, yo conozco varios que sí lo hacen. Pero no crea que agarramos un librito de Tim Marín de doping, güey. No. Es un tiempo de búsqueda en Dios, en donde buscamos la dirección de Dios para lo que la iglesia, el oyente necesita para ese día, para ese tiempo, para esa temporada de su vida. Los consejos. Cuando un anciano, un líder, un hermano sabio en la fe te da un consejo, a veces sin pedirlo, porque a veces no decimos nada. Pero alguien se te puede acercar y te puede decir, mira, yo te quiero compartir algo, he orado por ti y quiero que sepas que Dios está contigo. Esas palabras que pudieran sonar como cliché, no siempre son cliché. A veces el Espíritu Santo nos habla a través de esas personas. Porque el Espíritu de Dios, siempre que va a venir una aflicción a nuestras vidas, siempre nos prepara, hermano. Siempre. A Dios no lo agarran desprevenidos los ataques del diablo. A Dios no lo agarra desprevenidos los ataques del mundo. A Dios no lo agarra desprevenido la traición inclusive dentro de la misma fe. No. Él siempre en su providencia, en su atributo de que todo lo sabe, Él nos está preparando constantemente para que nosotros cuando venga ese momento de aflicción que duele, que aplasta, que aflige, que golpea, nosotros por lo menos ya estemos preparados. Que dicho sea de paso, hermano, fíjense, le voy a platicar algo. Una persona está social y psicológicamente comprobado. Cuando una persona se prepara para un advenimiento que viene a futuro, está estadísticamente comprobado que esa persona cuando viene el impacto no le golpea tan fuerte como le debería de golpear, porque se preparó. Porque anticipadamente cuidó sus pensamientos, anticipadamente cuidó sus finanzas, anticipadamente hizo algunas decisiones y movimientos previos. Ahora, imagínate si el hombre cuando se prepara tiene la capacidad de que no lo golpee tan fuerte una aflicción, una tribulación. Imagínate nuestro Dios hablándonos. Yo no le estoy hablando de una probabilidad, yo le estoy hablando de una seguridad que tenemos, que cuando escuchamos al Espíritu Santo que nos prepara para ese tiempo de aflicción, nosotros ya sabemos que esto iba a suceder y que esto era parte de los planes de Dios. Por eso, cuando usted y yo leemos Juan 16:1, brevemente le voy a compartir lo que dicen unas versiones. Dice, para que no se pierdan su fe en mí. Otra versión dice, para que no tengan tropiezo. Otra versión dice, para que no disminuya su fe. Otra versión dice, para que no abandonen su fe. Al estar preparado, dice, para que no flaquee su fe.
para que no sucumban en la prueba. Y otra versión dice, para que no dejen de confiar en mí. Porque sin duda alguna que cuando viene la aflicción y no tomamos a bien estar preparados, todas nuestras emociones se pueden voltear al revés, hermanos. Así que esta es la primera verdad que le quiero compartir. No olvide esto. Cuando viene la aflicción, preste atención. Ya Dios nos había hablado. Ya Dios nos había hablado. Así como a José el soñador. ¿Cuántos recuerdan cuando iba a venir la hambruna sobre Egipto? Dice la Biblia que Dios le habló a José. Faraón tuvo un sueño que ni se acordaba. Pero dice la Biblia que Dios le habló a José. ¿Y qué hizo José? Preparó a la nación. Y gracias a esa preparación, cuando llegó la aflicción de la hambruna, prácticamente se pudo sostener. Y no solo Egipto y las demás naciones, sino también las 12 tribus de Israel. Cuando vienen los tiempos de aflicción y estamos preparados, también nos pasa como el apóstol Pablo. En una ocasión estando en Jerusalén, dice que estaba ahí en el capítulo 21, y dice la palabra es que llega un profeta llamado Agabo, le quita el cinturón al apóstol Pablo, se lo pone en las piernas, se lo pone en las manos y le dice, Pablo, esto te va a pasar. No lo estaba asustando, lo estaba preparando. Porque cuando Dios nos prepara, no nos prepara para asustarnos, nos prepara para que utilicemos los recursos que tenemos para poder soportar el tiempo de la aflicción. La segunda verdad, hermanos, que encontramos en Juan 16, se encuentra en el versículo 7, lo leo, dice, en realidad, dice el verso 7, a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo me voy, dice el verso 7, dice, el Espíritu que los ayudará y consolará, no vendrá. En cambio, si me voy, dice, yo lo enviaré. La segunda verdad que encontramos en este capítulo, en relación a las aflicciones, lo que debemos de saber es que en tiempos de aflicción, el Espíritu Santo será nuestro ayudador y nuestro consolador. Mira, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, Él ya les estaba preparando, advirtiendo, aconsejando que Él ya no iba a estar con ellos. Hermanos, quiero hacer un paréntesis en este comentario. Qué lindo debió de haber sido caminar con el Maestro, hermanos. El verlo calmar la tempestad con una palabra. El ver un leproso y que sanó, literal. El ver que un ciego recibe la vista. El haberlo visto en el monte de la transfiguración que su rostro resplandecía. El haber visto que había unas canastas con algunos panes y algunos peces y simplemente así en un instante se multiplicaron al punto de alimentar miles de personas. Debió de haber sido experiencias únicas. El haber visto tanto milagro, el haber escuchado tanta autoridad, ciencia, sabiduría, que yo me imagino que cuando los discípulos caminaban con Jesús, ¿por qué no decirlo, hermanos? Caminaban con una seguridad. Aquí se venga un endemoniado, Jesús nomás le va a decir, salte. Y no alcanzan ni a llegar los endemoniados. Sin embargo, Jesús les estaba dando un discurso en donde ellos ya se iban a levantar por la mañana, hermano. Y el Señor ya no iba a estar. Les estaba dando un discurso que aquel que lo habían visto bautizarse y que se abrió una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo iban a ver sufrir y lo iban a ver clavado en una cruz. Ha de haber sido un estado emocional, sentimental, muy doloroso para los discípulos, hermanos. Pero Jesús les habló de una segunda verdad que todo hijo de Dios debe de saber en relación a las aflicciones. Y es que aunque ellos ya no lo iban a ver, ahora ellos iban a aprender a confiar en Dios en tiempos de aflicción a través del Espíritu Santo. Mire, si se trata de observar quién ha tenido una transición más difícil entre los discípulos de Jesús
que estuvieron con Jesús y posteriormente con el Espíritu Santo, y nosotros, que nunca hemos visto a Jesús y que solo conocemos al Espíritu Santo, créame, hermano, ellos se la vieron más difícil. Por eso es que en realidad esta transición que ellos vivieron fue muy dolorosa. Pero Jesús les dijo, pero es necesario que yo me vaya. O sea, les dio a entender, otras versiones dice, les conviene. Mira, es como los niños, que tú le dices, te voy a dar $5, dámelos pues. Y luego tú estás tan de buenas que le dices, no, ¿sabes qué? Te voy a llevar a Walmart y vas a comprar el juguete que tú quieras. Muchas de las veces que dicen los niños, no, yo quiero mis $5. Y luego nos quedamos así, ¿cómo, verdad? Porque el tener el dinero, el ver el dinero en mano es más seguro que el no ver. A veces así nos pasa en la fe. Estos hombres en realidad tuvieron la transición de verlo a no verlo y a aprender ahora a confiar en el Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia cristiana, el Evangelio de la Gracia, nos convino, aunque suene difícil para algunos que estudiamos, nos convino que el Señor se fuera y que el Espíritu Santo se quedara. Nos convino. Yo sé que algunos de ustedes quisieran ya en el conocimiento de su fe verlo, tocarlo, escucharlo, pero nos convino. Porque el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, como lo sostiene la Biblia, vino a cumplir una intimidad más profunda en la vida de los hijos de Dios. Lo diré con mucha cautela, que Jesús hizo. Jesús les enseñó, Jesús los sanó, Jesús inclusive los salvó. Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo reside en ti y en mí. Reside aquí adentro. Y por eso cuando vienen los tiempos de aflicción, ¿quién no quisiera que caminara Jesús y dijera, tempestad detente? ¿Quién no quisiera que en tiempos de dolor, cuando sintiéramos la intensidad de las dolencias, saliera la voz de Jesús y dijera, sé sano? Todos lo quisiéramos. Pero tenemos que comprender y entender que la estancia del Espíritu Santo en la actualidad es mucho mejor para nosotros, porque se trata del Espíritu de Dios que mora en nuestro interior y va a cumplir el deseo de ayudarnos y consolarnos. Él te ayuda. Y el Espíritu Santo siempre ayuda con amor, hermanos. Aunque nos portemos mal, yo creo que, quién sabe quién de nosotros aguantaría tanta rebeldía, ¿verdad? Yo he conocido mamás que sus hijos les han hecho tantas trastadas que llega un punto en donde se cansan. Y a mí personalmente me han dicho, es que ya me cansó. Yo digo, órale, sobrepasó el amor de madre. Se la voló. Y no es pecado, eres humano, eres humana. Pero el Espíritu Santo, cuando Él ya reside en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, cuando ya recibimos las arras, siempre su naturaleza es ayudarnos. Hablaste indebidamente, te voy a ayudar a corregirte. ¿Piensas que estás solo? Te voy a ayudar a que sepas que no estás solo. ¿Renegaste? Te voy a ayudar y te voy a consolar que no estás solo. Está constantemente el Espíritu Santo en nosotros como ayudador y como consolador en tiempos de aflicción. ¿Quién no quisiera que bajara un ángel y trajera un pergamino, un rollo y nos dijera, oh siervo del Altísimo, el Señor ha escuchado tus plegarias, todas tus lágrimas están en las manos de tu Salvador? Yo creo que todos quisiéramos algo así, ¿verdad, hermanos? Pero la realidad es que es suficiente el Espíritu Santo en nuestro interior para recordarte en esta tarde que es suficiente el Espíritu Santo en tu interior
para poder ser ayudado y poder ser guiado en tiempos de aflicción. Es suficiente. Es suficiente. No, pastor, pero yo quisiera. Entiendo la naturaleza humana, pero es suficiente. Tienes que comprender, aprender y aceptar y practicar que es suficiente el Espíritu Santo en nuestra vida para poder vencer cualquier aflicción, esperar en cualquier aflicción y soportar cualquier aflicción. Es suficiente. Pero me voy a quebrar. Sí, te vas a quebrar. No te preocupes, a todos nos ha pasado. Pero tienes que recordar que el Espíritu Santo es suficiente. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario, conviene que yo me vaya. La tercera verdad que encontramos en este capítulo en relación a los tiempos de aflicción, lo que debemos de saber, está en Juan 16:20. Leo, dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. La tercera verdad que encontramos en este discurso de Jesús es que las aflicciones que experimentamos a su tiempo se convertirán en gozo. Yo sé que usted irá a decir, no, pues pastor, no llega el gozo. Bueno, Jesús estaba dando un discurso de algo que específicamente estaba otorgando detalles de lo que le iba a suceder a él. En realidad, hermano, cuando leemos los evangelios, todos los discípulos, a excepción de Judas, el que lo traicionó, lo digo con mucho respeto, todos amaban a Jesús. Todos. No hay un momento en las narrativas ni en las cartas apostólicas en donde se vea que los discípulos estaban a medias tintas con el Señor. Todos lo amaban, aprendieron a amarlo, aprendieron al punto que Jesús dijo algo que a futuro iba a suceder. Dijo, se van a entristecer por mi partida. Se van a angustiar porque ya no voy a estar con ustedes. Y tan simplemente recordar a Pedro estando a distancia en el Sanedrín cuando estaban castigando a Jesús severamente los romanos y los líderes religiosos, y Pedro mirando a distancia, y esa persona lo evidencia y dice, tú eres uno de ellos, y dice la Biblia que él le niega 3 veces. Ahí se ve a un Pedro que realmente le importaba el error que había cometido, porque si hubiera sido otro no le hubiera dolido. Pero dice la Biblia que lloró amargamente. Y eso en el griego, hermano, es un dolor intenso, es una aflicción intensa. En otras palabras, el gran varón Pedro, el hombre fuerte, pescador, el hombre que tenía cuerpo para levantar redes, estaba literalmente llorando como un niño. Estaba literalmente desconsolado. Y no era por la muerte de su mamá. No era porque había perdido a un hijo, era porque había negado a su maestro. Porque yo le voy a decir una cosa, las aflicciones por lo general tienen ese efecto, tienen esa virtud de entristecernos. Pero, ¿qué crees? Jesús aquí les dijo a ellos, ustedes deben de saber que esta aflicción, dice, en donde ustedes van a llorar y se van a lamentar, y que el mundo se alegrará, porque sí es cierto. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué decían los religiosos? Si eres Jesús, bájate. Y dice la Biblia que lo empezaban a injuriar. Y dice la Biblia, no solo eso, sino que empezaban a burlarse de él sobre la cruz. Pero Jesús dijo lo siguiente, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. En otras palabras, detrás de una aflicción, tú debes de esperar y de saber que viene un gozo de Dios. Detrás de cada aflicción. En otras palabras, cuando estés en la aflicción, no te comas, perdón la palabra que utilizo, no te comas solo la aflicción. También va a llegar el gozo de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante, en el versículo 21 y versículo 22, la siguiente secuencia de esta conversación, Jesús les habla metafóricamente y mire lo que dice.
será, dice, como una mujer que sufre dolores de parto. Pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría. Hermanos, ¿quién de nosotros por alguna, tal vez no ha visto una mamá o usted mamá, sufren cuando andan en las últimas? ¿O no, hermanas? ¿O andan bien contentas? Mire, sufren. Señor, que ya salga este chamaco, no me deja dormir. Que ya salga, Señor, me mareo. Y mire, yo respeto profundamente a aquellos varones que entran al quirófano, ahí en el labor de parto. Yo lo respeto mucho, hermano. Lo digo públicamente. A mí me costó, solo en mi último hijo yo fui al parto, pero fui pues prácticamente obligado, sentenciado, condenado y todos los derivados. Y casi me dijeron, si aquí no entras, ya no entras a la casa. Casi me dijeron, no se crea. Pero yo recuerdo, hermano, cuando estaba ahí, que esa sonrisa que usted ve ahí, ay, esa alegría, esa mujer que canta alegre, estaba sufriendo. Yo dije ahí, Señor, gracias por hacerme justicia. No es broma, ¿verdad? Pero yo dije dentro de mí, no es cualquier cosa dar a luz. Y de hecho, médicamente está comprobado que se debaten entre la vida y la muerte, literalmente. Y Jesús comparó la aflicción con una mujer que está dando a luz, en otras palabras, que ya no puede y que inclusive está al borde de la muerte. Pero Jesús mismo dijo, pero cuando esta mujer se alivia, la palabra que nosotros usamos, ¿cómo sienten las mujeres cuando les ponen a su baby en el pecho, hermano? Oiga, ya no siente nada. Se le olvida que hace un minuto se estaba muriendo. Se le olvida que hace un minuto el doctor estaba, denle presión, échenle aire. Se le olvida que vio a las enfermeras moviéndose de un lado para otro porque no podía salir el chamaco. Se le olvida. Y a uno las ve más tranquilas, más contentas, más alegres y todo. Y Jesús dijo, las aflicciones no solo es dolor, las aflicciones también es gozo. Ahorita tal vez tú estás sufriendo. Tal vez ahorita tú estás batallando. Tal vez tú ahorita no ves el sol. Tal vez tú ahorita no entiendes los planes de Dios. No siempre se entienden, hermanos. Tal vez tú ahorita estás cansándote o ya te cansaste. Tal vez tú ahorita estás con la cabeza que te explota. Tal vez ahorita tú estás viviendo algo muy, muy crudo. Pero te voy a decir no como palabras de un animador, no. Te voy a decir las palabras de Jesús. Jesús dijo, pero llegará la alegría. Llegará el gozo. En otras palabras, llegará la respuesta de Dios. En otras palabras, Dios se encargará de enjugar todos tus momentos dolorosos y traerá alegría, traerá gozo, traerá regocijo, traerá lo que tú necesitas para volver a vivificarte y acordarte que al Dios que tú y yo servimos no está sustentado en una religión, sino en la experiencia basada en el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo morando en nosotros, que de manera sobrenatural nos vuelve a levantar y nos dice, camina porque largo camino te espera. Y lo hacemos con gozo y alegría. Porque así es, hermano. Jesús les dijo, así que, dice el verso 22, ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Jesús estaba hablando cuando Él moriría en la cruz y por 3 días estaría en esa tumba. Y dice, cuando me vuelvan a ver. Él está hablando en realidad, hermano, cuando ya vieron a Cristo glorificado, resucitado. ¿Se acuerdan cuando Jesús aparece ahí? Que ellos estaban, de hecho, dice, hermano, el Evangelio de Juan, que cuando Cristo muere y empezó la persecución sobre obviamente los discípulos más cercanos de Jesús, ellos se fueron a refugiarse a una casa. Y la misma Biblia dice, estaban atemorizados, estaban afligidos. Y lo dice la Biblia que de repente aparece Jesús.
se les vino otra vez la sangre para arriba. Agarraron color los discípulos, diría alguien por ahí, ¿verdad? Y volvieron a ver a Jesús y se les reanimó todo su estado a tal punto y a tal grado que les volvió el gozo del Señor. Va a venir, hermano, a su tiempo. La cuarta verdad acerca de los tiempos de aflicción está basada en Juan 16:33. Y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, ¿qué dice? Paz. La cuarta verdad que encontramos en relación a lo que debemos de saber los tiempos de aflicción es que las aflicciones que experimentamos traen consigo una promesa de paz. La alegría es una cosa, pero la paz es otra. La alegría es el estado emocional de una renovación, de estar en tristeza, ahora estar en un dinamismo, pero la paz es diferente. La paz es, escucha bien, la paz es una seguridad. La paz no siempre se manifiesta dinámicamente, pero internamente la paz es un estado en donde nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros pensamientos, aunque pueden ver el panorama de todo diferente, no necesariamente expresamos alegría, pero por nuestro interior está la tranquilidad y la confianza que Dios está trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús les dijo, todo esto anterior que les he dicho, repito el verso, es para que en mí tengan paz. Era una paz, una promesa, hermano. Jesús estaba prometiendo que ellos iban a experimentar nuevamente, en medio de esa aflicción, iban a experimentar esa paz. Y le voy a decir una cosa, es una sensación bien interesante cuando los hijos de Dios estamos pasando por momentos que no quisiéramos vivir, de cualquier magnitud, y a la misma vez en nuestro propio interior está la paz. Es bien curioso, ¿verdad, hermanos? Que usted puede ver que, voy a usar ejemplos, ¿verdad? Que usted puede ver que no está completando y que ahí está la carta otra vez. Y usted dice, pero estoy tranquilo. Que usted puede ver que la dolencia está ahí, pero usted dice, pero espiritualmente estoy tranquilo. Que usted puede ver probablemente la falta de respuesta de otra persona, pero usted está tranquilo. ¿Por qué? No es que hagamos una concha, no. Es que estamos sostenidos en las promesas de Dios. Que Dios no va a permitir que pase algo más allá de lo que por nosotros no podamos soportar. Estamos sostenidos en las promesas de Dios. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Como cuando aquel hombre llegó con Jesús y le dijo, Señor, mi hija está enferma. Por favor, sánala. Y dice la Biblia que Jesús dijo, vamos. Lo estoy parafraseando. Y aquel hombre, aquel soldado, aquel hombre de milicia le dijo, no es necesario que vayas. Tan solo di la palabra. Y con esa paz me voy a ir, que mi hija va a estar sanada. Dice, yo soy un hombre de milicia. Y si yo le digo algo a mis soldados y les prometo algo, yo se los cumplo. Y tú y yo debemos de descansar en la paz de Dios. Que si Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, las promesas son para nosotros. Descansa que estamos en las manos de Dios. Pero pastor, se ve bien cerquitas todo. Es cierto. El salmista dijo claramente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Claramente hay promesas en donde Dios le dice a sus hijos, vendrá la aflicción, pero ten paz. La paz, en uno de sus derivados, está en fe. Y la fe es algo que nos debe de caracterizar a cualquier cristiano. Porque si sabemos que somos salvos por fe, hay una paz que si llegamos a morir, ¿en dónde nos vamos a ver? Las moradas celestiales. Y está esa paz. O usted que es salvo, usted es así, Señor, no vayas a equivocarte y me mandes allá donde las cosas están muy calientitas. No, usted está confiado.
¿O qué, hermano? Si siente que, decimos los mexicanos, ¿verdad? Que la calaca se acerca. ¿A poco va? Señor, resálvame otra vez por si no pegó. No, estamos confiados. Están confiados, hermanos. Con ese amén con el que están hablando, tengamos paz en medio de la aflicción, porque es una promesa de Dios. Y por último, la última verdad, la quinta verdad que encontramos en relación a los tiempos de aflicción, lo que debemos de saber en los tiempos de aflicción, se encuentra ahí mismo en el verso 33, pero en la segunda parte. Y dice Jesús, pero tengan valor, dice la traducción lengua actual. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Así dice esta versión. En otras palabras, Jesús estaba hablando de un valor pleno. Dice, yo he vencido los poderes que gobiernan a este mundo. ¿Cuáles eran los poderes que gobernaban al mundo en los tiempos de Jesús? Que literalmente son los mismos poderes que siguen gobernando en la actualidad. Jesús estaba hablando del sistema corrupto que se vivía. Porque recordemos que en su momento Roma, que asedía al pueblo de Dios, en realidad aparentemente ellos gobernaban a los judíos. Pero Jesús dijo, yo ya los vencí. ¿Quiénes más gobernaban en aquellos tiempos? Satanás. Actualmente es correcto enseñar que Satanás está al control de la humanidad bajo la caída de Adán. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en realidad Cristo volvió a retomar, pero se va a mostrar en plenitud hasta el tiempo del milenio. Pero mientras tanto, es cierto, Satanás actualmente tiene poder para hacer sus fechorías en su naturaleza. Pero Jesús dijo, yo ya lo vencí. Y Jesús usó una palabra que se requiere mucho, hermano, en la fe. Y es la valentía. Tienes que ser valiente. Si tú piensas que un valiente siempre es valiente, creo que no estamos entendiendo lo que es ser valiente. Porque si tú le preguntas a un soldado, cuando lo mandan a cumplir una misión, cuando saben que van a ir al campo de batalla, a una guerra, etc., ellos, su perfil y su ideología es ser valientes y dar su vida por una causa. Sí, sí es cierto. Pero cuando se les puede preguntar correctamente, ¿sientes miedo? ¿Qué van a contestar, hermanos? Claro, son humanos. Pero es interesante cómo la combinación de ese estado emocional junto con el carácter de la valentía, es interesante cómo aunque los dos están allá adentro, ellos tienen que entender que uno de los dos tiene que sobresalir. Jesús sabe que en tiempos de aflicción nos angustiamos. Él sabe que en tiempos de aflicción nos quebramos. Él sabe que en tiempos de aflicción lloramos. En tiempos de aflicción queremos renunciar. Él sabe, hermano. Pero Él te dice a ti y a mí, como le dijo a sus discípulos, pero sé valiente. Sé valiente. Es que ya no puedo. Qué bueno que no puedes. Porque desde el momento que ya no podemos es cuando dejamos a Dios obrar. Es bueno decirle al Señor, ya no puedo. Yo lo he hecho en ocasiones en mi fe cristiana. Yo no puedo. Y no me apena, porque el ser cristiano, el ser pastor, no significa que uno se la sabe de todas a todas. No me apena. Le he dicho, no puedo. Tengo un límite. Y le he dicho, pero tú prometiste. Tú me dijiste. Tú lo has dicho. Y como muchos de ustedes les he dicho, me voy a abrazar de esa promesa. Me voy a aferrar a esa promesa. Y aunque me esté debilitando, aunque esté batallando, voy a abrazar esa promesa con valentía. Y pasa el tiempo, hermano, como a muchos de ustedes. Y terminamos viendo que Dios nunca se equivocó, nunca tardó, siempre estuvo ahí y que Él es fiel. Vente, hija, acompáñame. A través de Juan capítulo 16 vemos lo que debemos de saber en relación a la aflicción.
¿Estás pasando por aflicción? Tal vez es una leve aflicción. Qué bueno, bendito Dios. En serio. Tal vez es una aflicción muy aguda. Tiene que ver con hijos, emociones, familias, sentimientos, economía, ataques espirituales. Tiene que ver con un asunto legal. Y ahí está la aflicción. Levantas tus manos en la iglesia, adoras a Dios, oras en casa, oras en la iglesia, pero ahí traes esa espinita o espinota, ¿verdad, hermano? Ahí la traemos. Y de repente nos cautiva y es como si nos cambiaran de estado de ánimo en un segundo. Y decimos, pero la realidad es esta. La realidad es que las cosas siguen así. Y ahí está la aflicción. Pero te lo voy a decir como humano, como cristiano y como pastor. Él lo sabe. Él sabe cuánto aguantamos. Él lo sabe. Él nos formó. Él vive en ti y en mí. Él sabe hasta cuánto aguantamos y cuántas veces ya quisiéramos tronar. Él sabe cuántas veces tu corazón ha palpitado a 1000 por hora. Él sabe los dolores de cabeza que te han dado. Él sabe las dolencias que te han provocado. Él sabe las noches cuando lloras y dices, Señor, si tan solo me sanaras. Él sabe. Él sabe que tú has mirado tu calendario, tu memoria y han pasado días, meses, años y sigues igual o peor. Él sabe. Él sabe que no estás avanzando aparentemente. Él lo sabe. Pero en una ocasión, correctamente dijeron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, esta leve tribulación, yo digo, dentro de mí la minimizaron. Y luego otro apóstol se atrevió a decir más allá en la osadía. Y él dijo, pero no se compara con la gloria venidera que vamos a obtener. O sea, dando a entender, ¿esto qué? ¡Qué osadía, hermano! ¡Qué osadía! Pero cuando pensamos correctamente decimos, sí es cierto. Un día no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Estaremos delante de nuestro Señor y no habrá tribulación que pueda frenar, detener, cambiar el gozo de encontrarnos con nuestro buen Dios. Por lo tanto, mientras estamos en este estado en la tierra, aférrate a su promesa. Él es fiel. Sigue adelante. No dejes de remar. Porque Él es fiel. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.